se quedó prendido o prendida semanas atrás cuando empezamos a conversar con la doctora Mirna Tula del mal aliento crónico, una alternativa novedosa que se trae a Córdoba para solucionar este problema. Pero como no era del estómago, en algún momento alguno de los profesionales, la doctora Mirna Tula, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo estás, Ricardo? Algunos de los profesionales me dijo, pero cuidado, porque hasta también el cáncer de pulmón, como sale por la vía aérea, puede dar una litosis crónica. Pero bueno, contame de pe a pa esto. Como síntoma, exactamente. Bueno, la litosis crónica básicamente tiene una causa en un 90% de la lengua. Entonces, por ahí gente que cree que es del estómago, va al gastroenterólogo, como hablábamos en el programa anterior, y no hay solución. No tiene nada, vuelve al odontólogo, no tiene caries, no tiene nada. Entonces, el odontólogo que por ahí está desinformado y no sabe derivar, es el que, bueno, le va a servir, le va a ser muy útil esta información que vamos a dar. Se tratan de bacterias anaeróbicas que viven en la lengua, pero en un determinado tipo de lengua. ¿Por qué? Porque es una lengua retentiva el que tiene este mal aliento. Es una lengua que tiene como los pelitos un poco más largos o aumentados en número o más anchos. Microscópicamente, cualquiera de las tres variedades hace que esa lengua retenga sarro. Ese sarro lo que hace es acumular bacterias por debajo y hacer un clima anaerobio para estas bacterias que son felices en ese clima y se desarrollan comiendo parte de ese sarro, comiendo proteína. A esto, si le sumamos, si el paciente tiene una rinitis alérgica crónica, ese moco que sale por detrás de la nariz es pura proteína y también alimenta estas bacterias y eso acentúa más la litosis. O sea que casi de alguna manera estamos hablando fundamentalmente de limpieza o quizás hablar de una nueva forma de limpieza, Mirna. Sí, en realidad es una característica microanatómica de la lengua de este paciente, que por ahí no la tiene cuando nace y se le puede formar. Esa es otra de las causas, el estrés. Tanto que hablamos del estrés, de todas las cosas que produce, una de las cosas también que nos produce es sequedad bucal. Esta sequedad bucal lleva a que esta lengua, esas papilas crezcan, así como pelitos, buscando humedad, y ese crecimiento después no es reversible. Es como cuando te crece un brazo más largo, o sea, vos no lo podés cortar, quedó ahí y en ese tamaño, es lo mismo. Entonces esa lengua se convierte de lisa en retentiva, siempre hablando del tercio posterior de la lengua, que es donde ahí colonizan estas bacterias. Entonces, si a eso le sumamos que el paciente come muchas proteínas o tiene una limpieza, por ejemplo, con el cepillo, va a incrustar más esas bacterias. Por eso vamos a hablar después de cómo limpiar. Mira vos qué interesante, porque uno de los principales problemas que nos cuentan todos los especialistas en nutrición es justamente de que somos un país, somos una zona donde las proteínas es lo número uno de consumo. Y si eso lo sumo a que yo tengo la posibilidad de tener la característica de esta lengua, voy a exacerbar el problema lejos de alejarlo. Así es. Próximo programa seguimos charlando. Estamos. Vamos a seguir aprendiendo. La doctora Mirna Tula aquí con nosotros. El teléfono, usted quiere tener más información, bueno, ya sabe que puede utilizar nuestra página de internet. Allí va a encontrar cómo vincular a M-Dental para poder entrar en la fanpage de la doctora e informarse mucho más. Por ahora nos vamos a una semana para el reencuentro. Hasta entonces.